presidente, a este foro de la Cámara de Comercio de Estados Unidos, España, y organizado también por el país, que está retransmitiendo por streaming en todas sus portadas este diálogo como el evento a lo largo del día. Lo primero, agradecerle que haya tenido la disposición a venir a este conversatorio en un día tan ajetreado como el que tiene hoy en Nueva York. Disponemos de unos 20 minutos. Me gustaría tratar los puntos cruciales de la actualidad. Por fortuna, no son necesarias muchas presentaciones con usted. Es usted, de hecho, uno de los políticos más conocidos de América Latina, con una larguísima trayectoria. Fue guerrillero del N-19, senador además de los que daban guerra, alcalde de Bogotá, 3 veces candidato presidencial y desde agosto pasado presidente de Colombia, el primer presidente de izquierda de Colombia, lo cual supone una responsabilidad añadida. Y enlazando con esto, quería hacerle la primera pregunta, si nos puede hacer un pequeño balance rápido de lo que ha sido este mes y medio de gobierno y si se ha encontrado resistencias inesperadas a su agenda progresista. Bien, no, al contrario de lo que se esperaba. Lo que hemos logrado es ampliar el espacio de apoyo al gobierno, tanto el social como el político. Se esperaba, dado que la campaña venía de una fase de polarización política muy extrema en Colombia y similar a muchas partes del mundo, incluidos los Estados Unidos, mi triunfo fue por un margen del 3%. No voy a hablar del otro candidato, pero digamos, podía ser mucho más holgado y no lo fue porque precisamente la sociedad estaba partida más o menos en dos, una queriendo mantener las cosas como estaban y otra queriendo ya un cambio. Sobre todo la parte juvenil de la sociedad y sobre todo las regiones que siempre habían sido excluidas del modelo económico y político de Colombia. Hoy por hoy tenemos un mayor margen de maniobra. ¿Cuánto durará? No mucho, pero tenemos un mayor margen de maniobra en el Congreso. Se esperaba que iba a haber una fuerte oposición. En la sociedad hemos llegado a niveles de 70% de favorabilidad, es decir, hemos captado buena parte del espacio que votó en contra. Hemos cambiado el lenguaje de la polarización, creo que ese es uno de los hechos importantes. El simple hecho de entrevistarme con Uribe, con ciertas figuras que son de la oposición, pero que venían gobernando el país, le quitó esa pugnacidad a la política colombiana, por lo menos durante los próximos meses. Y a mí me parece importante porque realmente hay que hacer una construcción pedagógica en el sentido de que a pesar de las diferencias, sobre todo en Colombia, no se debe pasar a la confrontación violenta, sobre todo en Colombia. Colombia es un país cuya historia muestra cómo del sectarismo político se pasa fácilmente al genocidio. Y ese es un lujo que no nos podemos dar. Quizás en otros países la pugnacidad política pueda ser más tolerada por la sociedad, pero en Colombia es muy peligroso. Y el gobernante tiene que tener mucho cuidado en cada palabra, porque allí sí que cada palabra puede desencadenar los gatillos. En ese sentido, en una reciente entrevista, el presidente Santos, que apoyaba el núcleo de sus políticas, decía que les faltaba afinar la narrativa. ¿Cree que ha habido confusión en ciertos mensajes del gobierno? Yo he tratado de no salir tanto. Los ministros han hablado más, hay una diversidad allí. El gobierno no es homogéneo políticamente. Tiene como 2 grandes vertientes. Una que yo llamaría liberal, aunque el Partido Liberal no la reivindica así. Esa es una cosa de Colombia. Pero mitad del gabinete es de extracción liberal y la otra mitad del gabinete es progresista.
es un poquito difamatorio porque en buena parte de la historia de Colombia el liberalismo ha sido progresista, no siempre. Pero son las dos grandes fuentes, digamos, que vertebran el gobierno, eso lo hace plural, un tanto difícil. Yo he hecho el ejercicio, claro, tener un gobierno homogéneo es más fácil, pero esa dificultad es una construcción democrática en sí misma. Entonces, digamos, eso hace aparecer, digamos, y es una crítica válida, el que el gobierno no tiene una narrativa, tiene una diversidad. Esa narrativa la tengo que ir desplegando yo mismo, en la medida en que avance, en que las dificultades crezcan, en que las realidades de la vida aparezcan, que ya están apareciendo, la crisis mundial, las tormentas que vienen de afuera, que son grandes, y las tormentas que están adentro, que no son más pequeñas. En cierta forma vamos hacia una tormenta perfecta en el mundo. En ese sentido, uno de los términos más importantes y también controvertidos de estas semanas ha sido el de paz total, que de alguna forma es aumentar el perímetro de la negociación a los grupos del narcotráfico. Hay quien piensa que es demasiado ambicioso, hay otros que consideran que es una negociación que está destinada al fracaso por la propia naturaleza de los grupos criminales. ¿Qué les diría a los críticos de la paz total? La dialéctica sigue siendo un buen acercamiento a las realidades. El mundo fluye, la política fluye. Si yo comparo este momento del conflicto armado con el momento de Santos, que no está muy distante en el tiempo, 4 años, han pasado, hay que decir que ha variado, ha cambiado el conflicto. Es cada vez más narcotraficante y el narcotráfico es cada vez más multicrimen y cada vez son más lejanas los referentes políticos propios del conflicto, que eran muy fuertes hace 30, 40 o 50 años y hoy son apenas un eco. Esa multicriminalidad incluso traspasa las fronteras, ya ni siquiera tiene origen en Colombia, como antaño. Los procesos de valorización de las economías ilegales, que son fuertes por ilegales, tema de discusión de ayer, es la ilegalidad la que les crea la valorización, pero esos procesos de valorización ya no están dentro de Colombia. Esa es una oportunidad a la que le apuesto. Es decir, en tiempos de Pablo Escobar, la mayor parte del excedente que podía extraerse de la cocaína quedaba en Colombia, tenía que volver a Colombia. Las operaciones de lavado de activos eran fuertemente colombianas. Hoy no entran tanto a Colombia. Hoy se quedan aquí y en México, se van desparramando en Centroamérica, van destruyendo buena parte de la estabilidad democrática del continente. Haití es quizás el peor ejemplo, pero Haitís hay dentro de cada uno de nuestros países y se han convertido en la región más violenta, pero allí hay una oportunidad y en esto, digamos, podría ser demasiado pragmático. Y es que en la medida en que la valorización que deja el mercado ilegal de la cocaína ya no se sitúa en Colombia, Colombia podría escaparse, lo cual no significa que acaba el problema. Simplemente se desplaza geográficamente. Porque en mi opinión, y en esto coincidimos muchos y muchas, el problema del mercado ilegal está en la ilegalidad, en tratar como una guerra un problema que se debe tratar como un problema de salud pública. Y ese es el discurso de ayer, gira alrededor de eso. Pero en la realidad de hoy, las organizaciones multicrimen le han dejado a Colombia una especie de división internacional del trabajo, que es producir la hoja de coca, es decir, recibir los venenos, y tener la fuerza armada, entre comillas, que cuida esas rutas
es decir, recibir las bombas, los disparos, tener los muertos. Pero la riqueza, que es el objetivo del negocio, cada vez queda más afuera. Y creo que hay cierta conciencia, le voy a poner ese nombre, pero no es exacto, el proletariado del narcotráfico cada vez es más consciente de que está haciendo un papel de tonto, de que ya no es el tiempo de Pablo Escobar, que ellos ponen los muertos y la riqueza queda afuera. Eso da una oportunidad, es lo que creo que se está manifestando en estos momentos. Todas esas organizaciones con nombres que ya no alcanzan, hay que hacer ya un diccionario para entenderlo, un laberinto de organizaciones multicrimen, algunos de vieja data, otros, la inmensa mayoría de nuevo origen, han mandado cartas al gobierno pidiendo abrir negociaciones para un desmantelamiento. Incluso algunas, como este mundo se mueve entre el bioclima de la selva, algunas diciendo que quieren apostarle a la opción de revitalizar la selva desde donde están. Eso, para no caer en ingenuidades, significa que tienen cierta conciencia de que ya les ha quedado el peor papel que cumplir. Si se mantienen allí, su destino es la muerte incluso en manos de sus propios hombres. Y que un camino probable es negociar con la justicia, ojo ese término, porque ya no estamos hablando de poderes políticos, con la justicia caminos de beneficios jurídicos para finalizar su actividad. Pero una pregunta, ¿cree usted que en 4 años da tiempo a cerrar una negociación de ese tipo? Como le pasó a Santos, Santos quedó como en mitad del camino, pudo lograr un proceso, dejó otro en la mitad, no abrió este tema del narcotráfico propiamente dicho, quedó como con puntos suspensivos. El gobierno de Duque se aprovechó de ello y frenó todo. Ni siquiera el monumento que con las armas de la FARC se hizo aquí en Naciones Unidas, que acabo de verlo, ni siquiera se inauguró, no se presentó en el mundo. Hoy yo creo que no vamos a completar el 100%, pero sí podemos construir un camino que ojalá no tuviera retorno para salir de la violencia en Colombia. Hablemos un poco de Venezuela. Usted ha ofrecido a Venezuela el papel de garante en las conversaciones, negociaciones. Eran ya garantes. El ELN, ¿por qué? Ellos eran con Noruega, Cuba, Brasil, Venezuela, no sé si olvidé otro país, eran garantes del proceso de paz del gobierno Santos. En ese momento no habían roto relaciones. Cumplió un papel positivo. Y hacemos una valoración, y esta es una de las injusticias. Cuba, que después de Ecuador recibe las negociaciones, por lo cual el gobierno de Duque logró que el gobierno de Trump la metiera en estas listas de países terroristas por ayudar al proceso de paz en Colombia. Lo real es que el papel de Cuba y Venezuela en ese, y Noruega, que no se puede despreciar para nada, fue fundamental para que la FARC dejaran de ser guerrilla. El tiempo ha cambiado. Yo traté de reconstruir el punto en que Santos dejó el proceso, exactamente el mismo, sin cambiarle nada. Volver a establecer los protocolos, volver a establecer los países garantes, continuar allí donde él suspendió, o lo suspendieron. Ahora, seguro que lo que va a salir de ahí no es exactamente lo mismo que Santos había pensado, porque en realidad el conflicto armado colombiano ha cambiado, su alma ha cambiado. Respecto a Venezuela, usted ha abierto las relaciones con Venezuela, que estaban cerradas en el periodo de Duque. ¿Piensa dar más pasos? ¿Piensa ver y entrevistarse con Maduro? El próximo lunes creo que van a dar a usted la reapertura de la frontera. ¿Cree que puede ser una ocasión para verse con Maduro?
de positivo está en reconstruir unas relaciones familiares de millones de colombianos y venezolanos al lado y lado de la frontera, que entraron en crisis humanitaria. El que una mujer tuviera que utilizar una trocha para ver a sus familiares o para comprar algo al otro lado de la frontera era un altísimo riesgo de violación sexual, de abuso, incluso de muerte. Ese libro está por escribirse, la evaluación de lo que es la crisis humanitaria de la frontera colombo-venezolana por romper y cerrar las fronteras. Deben haber centenares de muertos. Eso quedó en manos de las organizaciones multicrimen, una frontera de 2000 kilómetros, y la población quedó bajo su dominio. Ahora se trata de reconstruir una normalización de ese área, digamos, es lo más positivo. Indudablemente puede haber un empuje económico mutuo en países que tienen dificultades económicas, eso también es positivo. La experiencia española demuestra que su flujo comercial más grande es con su vecino, y lo mismo la experiencia francesa, y lo mismo la experiencia alemana y sueca y la norteamericana, el flujo entre Estados Unidos, Canadá, Estados Unidos, México, es decir, el gran comercio global, a propósito del foro, es entre vecinos, en primerísimo lugar. El globo es más un vecindario, todavía. Y nosotros sacrificamos eso, destruimos la comunidad andina, cerramos con Ecuador, cerramos con Venezuela, y creo que eso es un suicidio económico colombiano, realmente. Ese es otro aspecto positivo que ahora va a prender motores. Hay aspectos que no lo son tanto. Entonces hay una enorme discusión sobre el tema de derechos humanos. Ayer mismo un informe se publicó de Naciones Unidas. A Colombia le queda un tanto difícil la situación, porque casi que se establece una competencia entre quién viola más derechos humanos. La narrativa venezolana hace unos años en Colombia era: están matando los jóvenes que salen a manifestarse. Hace un año el Estado colombiano mató 100 jóvenes por salir a manifestarse, y el ESMAD disparó directo a los ojos, etcétera. Lo mismo que en Chile. ¿Cuál la diferencia? Digamos, no tenemos mucha autoridad moral en la crítica. El gobierno que yo encabezo va a apostarle a fondo al mayor respeto de los derechos humanos que nuestra Constitución ordena, precisamente para adquirir la talla moral que significa pedirle al vecindario que también lo hagan. Pero en esto he solicitado al presidente Maduro, y quizás no es propiamente lo que está en la discusión en la mesa que está en México, que se reintegra al sistema interamericano de derechos humanos. Yo soy presidente gracias a ese sistema. Históricamente lo considero un gran logro de los años 70, un gran logro liberal, porque lo que hay allí es básicamente los principios de la democracia liberal, una constitución americana, pero que casi que se proclama en 1972, y lo que siguió fue, recuerde usted, el golpe de Estado en Chile. O sea, se inauguró la Convención Americana de Derechos Humanos con el golpe de Estado contra Allende, y de ahí para adelante lo que hubo fue dictaduras y guerras. Entonces, cuando a mí me destituyen de la alcaldía un fascista, que fue el embajador reciente ante la OEA por parte de Colombia, siendo procurador, que es una figura ahí, lo hizo rompiendo la Convención Americana, porque era una figura administrativa, quitándole los derechos políticos a un ciudadano de elección popular, a cualquiera, y eso es precisamente lo que prohíbe el artículo 23 de la Convención Americana. No se ha hecho solo en Colombia, se ha hecho en Venezuela, se ha hecho en Ecuador, se ha hecho en varios países
en donde se ha roto con el sistema interamericano. Lo que yo estoy proponiendo es fortalecerlo, revitalizarlo e invitar a Venezuela a que ingrese a él. Me indican que nos queda poco tiempo. Entiendo de su respuesta que no tiene previsto en el corto plazo ver a Maduro, ¿no? No, eso no está, ¿O sí? no está en este momento No está. en la agenda. Esta noche creo que tiene una cena con Biden. Usted ha hablado muchas veces de desnarcotizar la relación con Estados Unidos. ¿Qué quiere decir con eso? Y si cree que va a tener apoyo del presidente de Estados Unidos a la propuesta que hizo usted ayer de cambiar el dogma en la lucha contra las drogas. Hay una mentalidad más abierta en los Estados Unidos. Eso es real. En este mes y medio llevamos 4 conversaciones mucho más flexibles. 2, es un problema de los discursos. El énfasis ayer, claro, ante el mundo, trataría de mostrar que los problemas colombianos provienen de afuera. Ojo, ese es un error. Los grandes problemas colombianos son el producto de una élite política y económica indolente con su propio pueblo. Es decir, la causa fundamental de nuestro problema está al interior de la sociedad colombiana. Las perspectivas a veces por estar aquí en Nueva York pueden hacernos equivocar en eso. Y fue tema de conversación con el senador Leahy, una persona que nosotros queremos muchísimo, senador de los Estados Unidos. 3, yo lo que intento es llevar el diálogo con los Estados Unidos a un eje diferente, que es el tema de la crisis climática, y de ahí la importancia de la selva amazónica. He logrado algunas cosas. La conversación con la OTAN, de la cual somos miembros, no sé, un estatus rarísimo ahí, pero ahí estamos metidos, creo que es el único país latinoamericano en eso. Es llevar a la OTAN al cuidado de la selva amazónica, prestando una colaboración tecnológica al respecto. Con los Estados Unidos hemos logrado que se cree ya la primera unidad militar con helicópteros estos de Black Hawk 12, que será la primera unidad más que militar policial de apagar incendios en la selva amazónica. Es un cambio completo en lo que siempre ha sido la ayuda militar norteamericana a Estados Unidos, y ya es un logro. Ya están 3 helicópteros en esa función. Y quiero seguir jalonando un poco de ese hilo, porque me parece que por allí se puede construir un diálogo mucho más positivo con los Estados Unidos que lo que hasta ahora ha sido la mal llamada guerra contra las drogas. 2 preguntas más de política internacional. Intentamos cerrar. Putin ha llamado a una movilización parcial, ha amenazado con el uso de armas nucleares. Hay una escalada evidente por parte rusa. ¿Qué opinión le merece la conducta de Putin? Hay una escalada del conflicto. Lamentable. Nosotros no estamos con ninguna agresión internacional, ninguna. Con la OTAN discutía un poco ese tema. No hay invasiones buenas e invasiones malas. América Latina es un lugar del planeta que ha recibido invasiones. República Dominicana, Guatemala, Panamá. Colombia mismo perdió parte de su territorio producto de agresiones externas. Las Malvinas son heridas que están en el... Por eso América Latina no gira exactamente como Europa alrededor de ese conflicto. Europa lo vive de una manera diferente. El conflicto tiene que ver con la dependencia de la economía de Europa Occidental a los combustibles fósiles, que no ha logrado superar cuando era necesario. Pero nosotros lo que criticamos es cualquier forma de invasión. Tan mala la de Rusia sobre Ucrania como la que se hizo sobre Irak, sobre Libia y sobre Siria. Fuimos partidarios en el Estatuto de Roma, y fue el debate con la OTAN ayer. El Estatuto de Roma es la base de la Corte Penal Internacional, Tribunal de Justicia,
de elevar a delito internacional la agresión internacional. La OTAN decía, no, pero es que eso ya está en las leyes internacionales y de eso tiene que ver la Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas. La Comisión de Seguridad de las Naciones Unidas es política, la Corte Penal Internacional es judicial. No es lo mismo una decisión política que varía en el tiempo, una invasión si es buena, otra no, a una decisión judicial que ve toda agresión como un delito. Nosotros somos partidarios de lo segundo. Y somos partidarios fundamentalmente de que este conflicto en concreto entre dos pueblos eslavos con historia común se acabe. Es decir, que es el momento de hablar de no de cómo se escala el conflicto, sino de cómo se acaba el conflicto. Pero el conflicto está escalando, señor presidente. Lo que se está es escalando y yo invito a Europa es que hable de paz. Con México queremos hacer una declaración conjunta que ojalá sea de América Latina, en el sentido de que lo que hoy se necesita es empezar negociaciones de paz ya, porque el mundo tiene que concentrarse en otros problemas. Hace pocas semanas veíamos que en Chile un gobierno de izquierdas perdía el plebiscito constitucional. ¿Usted por qué cree que sí dio? Y si se arrepiente de ese tuit que hizo sobre Pinochet relacionándolo con la Constitución. Me hace meter en política interna. Yo creo que ahí hay un error de la izquierda chilena muy fuerte. No podría adelantarte porque no soy chileno y no tengo que ver con el tema. Pero una derrota es una derrota. Tiene consecuencias. Y es lamentable desde la perspectiva de una construcción democrática. Yo sí estoy absolutamente convencido de que el fantasma de Pinochet tiene que desaparecer de América Latina de manera definitiva e irreversible. Para concluir, ¿con qué objetivos cumplidos se daría por satisfecho al final de su mandato? Con dos: que Colombia salga de la violencia, eso es un enorme, y que Colombia deje de tener hambre. Muchas gracias, señor presidente. Esperemos que tenga una fructífera jornada.